Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy, por ser la semana de, del autismo, una semana en la que desde hace como 9 años, de hecho exactamente 9 años, es el noveno año en donde la OMS, la institución de salud internacional más importante, decidió que esta semana nos dedicáramos todos los que pudiéramos y supiéramos al respecto del tema de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente los trastornos del espectro autista. Así que vamos a hablar hoy. Hay muchas cosas que hablar, es muy pero muy amplio el tema. No acabaríamos si tuviéramos 3 horas seguidas. Así que intentaré resumir de manera bastante escueta y muy generalizada, así que hay que tomar eso en cuenta. Nada de lo que dice aquí es dogma, ni está todo completo, que es imposible. Pero vamos a empezar hablando de este trastorno, que es un trastorno meramente cerebral, y aunque están inmiscuidos otros sistemas como el inmunológico o el endocrinológico, pero especialmente el inmunológico, y por eso hay más o menos un 20% de niños y adultos que tienen el trastorno y tienen además otro tipo de problemas inmunológicos, especialmente alergias, tanto respiratorias como gastrointestinales, etc. Entonces, vamos a comenzar un poquito repasando las cápsulas, creo que fueron 3 o 4 anteriores, sobre el neurodesarrollo, porque justo es digamos, trastorno más significativo, el prototipo, digamos, de cuando un cerebro no se desarrolla adecuadamente. Nos puede dar muchísimas como tal manifestaciones, y el espectro como tal autista es el como tal trastorno que conocemos que más ampliamente nos deja ver eso. Voy a comenzar diciendo que hay 4 cosas específicas y de ahí vamos a pasarnos a la parte meramente neuroanatómica y qué cosas no van sucediendo bien a través del desarrollo. Pero hay 4 manifestaciones específicas que debe de tener la persona o el niño que tiene como tal el trastorno del espectro autista. Usualmente comienza antes de los 2 años, de hecho usualmente comienza al año y medio, entre año y medio y 2 años es cuando más se dan las manifestaciones, y son de 4 tipos. Uno es como tal comunicación verbal. Comunicación verbal que se da como tal en básicamente un sistemita muy específico del lado izquierdo del cerebro, que va de la parte paritotemporal a la parte frontal. Este sistemita que varios neurólogos, tanto Broca como Wernicke, han descrito desde hace ya casi 150 años, es uno de los principales sistemitas que está dañado. La segunda característica es el lenguaje o comunicación social o comunicación no verbal. Es decir, una cosa es cómo comunicamos las cosas de manera verbal, con sonidos específicos que tienen un significado como tal concreto. Y otro muy distinto son sistemitas que especialmente regulan la parte orbitofrontal como tal de su cerebro, junto con la parte temporal. Evidentemente está conectado a otros muchos sistemitas, especialmente lo que llamamos núcleos basales, que es lo que nos mueve. Y la comunicación como tal social, o sea, nuestras manifestaciones de comunicación no verbal, simplemente por una cuestión visual basada en movimientos, en gestos, lo que es la parte emocional, que mi mente no es emocional per se, es motora. Es decir, si no nos movemos, finalmente nadie sabe cómo nos sentimos. Me refiero a movimientos tan simples como el levantar una ceja, el poder mover como tal nuestros músculos labiales y demás para poder comunicar una emoción. Y es automática. Nos tenemos todos los mamíferos, inclusive no mamíferos, tienen comportamientos muy básicos, esenciales en cuestión emocional, en un nivel social, justo para poder interactuar, defenderse, atacar, comer, reproducirse, etc. Ese sistemita es un sistemita que, decíamos, está en la parte especialmente prefrontal. Esa es la segunda característica. La tercera característica, que también es en la parte frontal, pero está más inmiscuido otros núcleos de movimiento, son lo que llamamos comportamientos repetitivos o compulsivos que tienen estas personas. Comienzan desde muy pequeñitos y pueden ser desde muy leves hasta muy severos como tal las compulsiones y movimientos repetitivos, que también podemos llamar estereotipias. El término autismo, y eso es lo que me voy a enfocar ahorita justo al decir esto, significa simple y sencillamente el que está enfocado en sí mismo. Es como decir, el autismo es una parte del conocimiento, así como decir comunismo. Así el autismo es aquel que solamente se enfoca y conoce sobre sí mismo, auto.
y por eso están metidos en sí mismos, y por eso el proceso diagnóstico que se comenzó a ver, ya veremos ahorita un poquito de historia de Asperger y Keiner, y cómo Keiner un poquito de mala manera le robó ideas a Asperger, por ahí en los años 30. Pero bueno, estábamos en el punto que eran movimientos y comportamientos compulsivos, repetitivos y obsesivos. La última parte, que fue lo que se agregó en el último como tal cambios del manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Aquí parece que nunca decimos mentales, sino es un sufijo. Entonces, esas enfermedades cerebrales se actualizaron en el 2013 y se agregó un punto extra, que era tener hipo o hiper como tal, cuestiones sensoriales que están que están exacerbadas o que están como tal disminuidas. Y este proceso de integración sensorial, que se viene viendo desde hace más de 60, 70 años, apenas se agregó. Y eso especialmente es en la parte parietal. La parte parietal, que es un área relativamente grande, la segunda más grande después de la frontal, se dedica básicamente a asociar todo lo que escuchamos con el temporal, todo lo que vemos con el occipital y todo lo que sentimos con la corteza sensorial, que es muy pegadita a la motora. Están tal cual en paralelo, lo que movemos y lo que sentimos desde el punto de vista dérmico, muscular, en nuestras articulaciones. Entonces, ya repasamos rápidamente la parte lenguaje verbal, comunicación social, patrones repetitivos con el cíngulo anterior, núcleos basales e integración sensorial con hipo e hipersensibilidades en la parte parietal. Entonces, como ven, tenemos básicamente muchas partes y la gran parte del cerebro con ciertas deficiencias. Y el cerebelo, que es la parte, digamos, significa cerebrito en latín, también como tal está dañada, y ya veremos, no entraremos tanto en eso, pero quería nada más mencionar que el cerebelo también está inmiscuido ampliamente en esto. Entonces, decíamos que el proceso como tal de neurodesarrollo comienza desde más o menos la semana 4, semana 8 de gestación, y comienzan como tal las neuronas a moverse, a migrar y a diferenciarse. Y esto de diferenciarse es muy importante el concepto, porque las neuronas todas comienzan, así como todas nuestras células, con células que son pluripotenciales, lo que conocemos más comúnmente como células madre, que se pueden dividir en diferentes células. El neuroepitelio, que son las células más viejas como tal, que se van después a convertir en neuronas o en células como tal de astrocitos o de la glía, que van a ayudar a las neuronas a funcionar, a estar estructuradas, comienzan como tal a migrar desde muy temprana edad en nuestra gestación, y en la última etapa como tal de gestación y en los primeros meses o años después de haber como tal nacido, el proceso de diferenciación y podación neuronales son pero muy importante. Lo que hace el cerebro es que nacemos prácticamente con lo doble de neuronas, y en los primeros 2 años el sistema inmunológico, a través de ciertos procesos genéticos y moleculares, van decidiendo en comunicación con las neuronas, y por eso la unión entre la neurona, el astrocito, digamos las células endoteliales, que es la que produce, la que nos da la sangre, y en la sangre vienen todos los nutrientes, oxígeno y demás, ¿no?, que necesitamos para vivir, todas las células, pero especialmente el cerebro, que decíamos que aunque pesa nada más 2% de todo el peso corporal, consume el 25% de esos recursos básicos. Entonces, como es una célula muy cara, es un órgano increíblemente caro, el sistema inmunológico ha aprendido a que tiene que ir cortando y podando todas las neuronas sobrantes, porque si no, no sería imposible como tal sobrevivir. Entonces, en estos primeros 2 años, el sistema inmunológico se dedica a estar podando esas neuronas y sinapsis que no son necesarias. Es decir, intentamos hacer que el circuito el sistema sea lo más eficaz posible. Es como si llegara un nuevo director de la empresa y se diera cuenta que tiene muchísimos gastos, tiene demasiada gente trabajando en lo mismo, y tiene que solamente quedarse con el mínimo que pueda sacar el trabajo. Y eso es lo que hace en los primeros 2 años el sistema inmunológico. El problema es que puede haber muchos errores. Uno de esos errores lo conocemos como el trastorno del espectro autista. Y lo que va sucediendo es que se van cortando como tal neuronas o conexiones que no deberían de cortarse, y se dejan otras que deberían de irse. Y por consecuencia tenemos una redundancia y tenemos mucho más neuronas y mucho más conexiones, especialmente en la parte frontal y en la parte temporal. En la parte temporal hay un núcleo muy importante que hemos hablado ya anteriormente de él, que es la amígdala, que decíamos que significa almendra en griego. La amígdala
es un complejo de pequeños núcleos, especialmente 3 subnúcleos, que básicamente lo que hacen es responder a diferentes estímulos desde el punto de vista emocional, no solamente los negativos, también los positivos, junto con la corteza como tal singular anterior y una cosa que se llama corteza insular. ¿Se acuerdan que hablábamos también anteriormente en cuestión de anatomía e historia y hablábamos de la ínsula de Rayleigh, un gran anatomista de hace 200, poco más de 200 años? Este circuito de la ínsula, la amígdala y la corteza como tal prefrontal, especialmente el cíngulo anterior, forman esa triada como tal de corteza y de núcleos corticales o subcorticales, porque la amígdala algunos lo ponen como subcortical, no nos vamos a meter en ese tipo de tecnicismos. Hacen gran parte o son responsables de la gran mayoría de las manifestaciones inadecuadas, tanto en cuestión repetitiva, en cuestión de fobias, en cuestión de angustia, en cuestión de irritabilidad, en cuestión de movimientos repetitivos, en cuestión de toda esta gama de habilidades, digamos, inadecuadas que tienen como tal los niños y personas también adultas, porque esto no se quita y no se cura, del trastorno del espectro autista. En los primeros años, las primeras personas que empezaron a describir esto, el término autismo, el primero que lo mencionó, si no me recuerdo, fue Bleuer, que fue el maestro de Freud, por ahí entre 1880 y 1910. También Kraepelin, que fue uno de los primeros que empezó a hacer categorizaciones y clasificaciones de los trastornos del comportamiento humano, y se dirigía directamente, o se hablaba del autismo, especialmente en personas o niños, que se daba en todas las edades, que llamamos esquizofrenia. De hecho, había antes 3 tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia infantil, que digamos ahora podemos llamarla trastorno del espectro autista, he ido cambiando ese nombre. Y después la esquizofrenia como tal, que se daba en edad media, ¿no? Entre la adolescencia y los primeros años, entre los 15 a 25 años, que es ahorita lo que actualmente llamamos como trastornos esquizofrénicos. Y después la esquizofrenia como tal, o demencias tardías. Entonces, demencias y esquizofrenia también durante la época de hace un siglo, siglo y medio, eran intercambiables, ¿no? Había demencia infantil, demencia como tal del adulto, y demencia del adulto, del viejo, del adulto mayor. Entonces, Bleuer dijo por primera vez, o mencionó, o utilizaba el término autismo para detectar o de definir, caracterizar esa manera de estar metidos en sí mismo, en sus propias ideas y delirios del esquizofrénico. Este término después lo utilizó Keiner en 1943, por ahí, cuando publicó la ya clásica y famosa publicación sobre el autismo, que realmente le robó algunas cosas a Asperger. Asperger era alemán, estaba en Viena en 1943, estábamos a final de la Segunda Guerra Mundial, era un problema muy importante poder acabar su tesis. De hecho, se tardó 10 años en acabar su tesis. Asperger empezó en el 33 y terminó en el 43, casi 44, que publicó su tesis, sobre un tipo muy específico de trastorno del espectro autista, que antes llamábamos síndrome de Asperger, y ahora ya no existe, ya no utilizamos ese término, pero son como tal trastornos del espectro autista que no tienen un déficit verbal como tal, o que tienen una verbalización, un lenguaje como tal de edad muy concreto, muy pedante, muy rebuscado, con muchísimas como tal adjetivos y palabras extras, digamos un poco barroco a su lenguaje. Así es como se caracterizaba. Pero el resto de las características como tal de socialización y comportamientos repetitivos, y esa parte de hipersensibilidad, especialmente auditiva, estaban descritos por Asperger desde el 1930, del 33, 38, y de hecho 2 de las personas que trabajaron con Asperger se fueron como tal a Nueva York, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en el 38, 39, y llegaron justo a Nueva York, donde trabajaba Keiner. De hecho, ellos hacían las evaluaciones de los pacientes de Keiner, con los que después Keiner publicó. Entonces, evidentemente, Keiner sabía que Asperger ya tenía un proceso armado, trabajó con 2 de sus alumnos, ¿no?, y colaboradores en Viena, pero nunca le dio el crédito. En teoría, según él, porque estaba hablando de un trastorno distinto, donde sí había un trastorno verbal, donde había un déficit intelectual, a comparación de Asperger, que no los separaba y no los tomaba en cuenta. Hoy en día sabemos que tenemos que hacer un diagnóstico sumamente completo. La parte de conectividad, había impreso más o menos una foto para que vieran dónde hay mucho más neuronas, más densidad neuronal y mucho más conectividad en los trastornos del espectro autista. Es una publicación, es una foto de una publicación real, de una revista especializada.
Y donde tenemos como tal es en la parte, decíamos, orbitofrontal, que es la parte más social, el cíngulo anterior, que tiene muchísimas funciones desde integración de estímulos, control de impulsos, atención sostenida. Tenemos la parte como tal motora, decíamos el cerebelo, decíamos también el hipocampo y la amígdala, ¿no? Que solamente están hipertrofiados, están más grandotes, y después va mejorando con la edad. Entre más pequeños son, más diferencias encontramos de hecho. De hecho, es mucho más fácil hacer un diagnóstico desde el punto de vista de funcionamiento cerebral con electroencefalografía, con magnetoencefalografía, con resonancia magnética, funcional, aquí no hay tanto de eso, que hacerlo después. Después tienden un poco a más a normalizarse, nunca llegan a normalizarse, y por eso consideramos que es un trastorno benigno, porque o una de dos, o se queda igual o mejora con el tiempo. Muy bien, creo que he hablado demasiado y ya nos pasamos de tiempo ampliamente, pero esta cápsula lo ameritaba. Vamos a seguir escuchando por aquí Blue Oyster Cult de los 70s. Nos vemos la siguiente semana en Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Placer y salud.